Bueno, buenas tardes. ¿Me confirman por favor si ven mi pantalla? ¿Lo pueden ver? Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la confirmación. Bienvenidos a Eventos Nimbutech. Hoy vamos a estar dando un webinar sobre cómo proteger los datos de las empresas en Microsoft 365 con Intune y Microsoft Defender. Entonces, pues nada, bienvenidos. Vamos a contarles un poco de Nimbutech para que nos contextualicemos. Como saben, nosotros somos un aliado estratégico en la evolución de las organizaciones a nivel tecnológico en el país y también en la TAM. Somos partners modelos de Microsoft, somos el número uno del país. También somos partners de Odoo y partners de Adobe y Kaspersky. Entonces, para que pues, ustedes se den cuenta que contamos con aliados fabricantes que respaldan pues, nuestra labor. Contamos con más de 600 clientes hasta el momento. Vamos creciendo todo el tiempo y pues nacemos desde el 2013. Y desde el 2013 estamos apoyando a todas las organizaciones en Colombia y en Latam para que evolucionen tecnológicamente, para que tengan un crecimiento en transformación digital. Somos expertos en el tema, entonces con toda la confianza pues podemos dirigirnos a ustedes en este webinar también. Am, Aquí pues como les contaba, somos partners de Microsoft y de Odoo. Y este es nuestro sitio web para que ustedes lo puedan también consultar. En nuestro sitio pueden encontrar artículos, encontrar ebooks, encontrar noticias, también en nuestras redes sociales para que nos sigan en LinkedIn. Entonces, pues, bienvenidos a nuestro sitio web también. Vamos entonces a darle paso a Gabriel González, nuestro especialista del día de hoy. No sé si Gabriel ya te tenemos por ahí. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Gabriel, bienvenido. Sí, gracias. Estoy en línea, pero no me deja compartir. Tengo problema con compartir. Yo te pasé la presentación, ¿tú la podrías, por favor, publicar? Claro que sí. Espérame un Gracias. segundo. ¿Me la enviaste por dónde, Gabriel? Perdón, por Teams. WhatsApp. Dame un segundo, por favor. Ok, dame un segundo. Ya un segundito, vamos a dar inicio en un minutico. Qué pena con ustedes la tardanza. Gabriel, buenas tardes. ¿Me confirmas, por favor, si ya puedes proyectar? Ya te habilité como moderador. A ver, Smith. Sí, ya me aparece la opción de presentar. Gracias. Gracias a ti. Listo, Gabriel. Bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Yasmín. Adelante, Gabriel. Somos todos oídos para ti. Claro que sí. Ya estoy aquí abriendo la presentación nuevamente. Listo.
Bueno, mientras Gabriel abre la presentación, les cuento que en este momento estamos de aniversario en Nimutec, cumplimos 10 años, entonces también los quiero invitar a que visiten nuestro sitio web. Contamos con varios descuentos en licenciamiento y en varios servicios y productos que tenemos para ustedes en transformación digital. Entonces, nada, los invito a visitarnos y aprovechar pues todos estos descuentos y promociones que tenemos para todos ustedes. ¿Listo? Perfecto. Compartir. Vale, ¿me confirmas por favor si ya puedes ver la pantalla? No, Gabriel, aún no. Te voy a dejar de compartir la mía entonces. Ah, listo, ya está cargando. Ya está cargando. Ahora sí vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Listo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar relacionada a los temas de protección de datos que maneja Microsoft con 365. Quiero comentarles que varios de los aspectos que vamos a abordar trabajan no solamente con 365, sino en general con los servicios de nube que Microsoft provee, actualmente siendo sus productos bandera Microsoft 365 y Microsoft Azure. Sin embargo, vamos a enfocarnos entonces puntualmente en todos los temas de Office 365. Nuestra agenda comprende los siguientes temas. Tiene que ver con cómo ocurre la protección de datos utilizando los servicios de Microsoft, cómo es el compromiso de Microsoft en garantizar esa protección de los datos y de los servicios que ellos nos proporcionan para que nosotros también participemos en ese proceso de aseguramiento de la información que tengamos en los servicios de nube. El cumplimiento en Microsoft 365 consta no solamente de los controles que ellos nos proporcionan a nivel técnico, sino también que están respaldados con empresas de auditoría, cumplen algunas regulaciones que en Estados Unidos les exigen o que a nivel mundial se exigen o que a nivel de un país o una región en particular les exigen. De hecho, tienen gran cantidad de normas y de estándares que ellos deben cumplir para poderle proporcionar estas ventajas a sus clientes en relación a privacidad y protección de datos. Tercero, el modelo de responsabilidad compartida, que está asociado a cómo Microsoft se responsabiliza en cierta medida en garantizar de que los datos que nosotros pongamos allí tienen unos controles para la protección de los mismos, de la información o de los datos, y cómo ellos también se comprometen a que sus propios servicios estén cubiertos por temas de disponibilidad, temas de seguridad y otros componentes, y cada quien qué rol cumple en este modelo compartido. Una parte que corresponde al cliente, una parte que corresponde a Microsoft. En el cuarto, que son herramientas de Microsoft 365 para la protección de los datos, es concretamente desde el punto de vista técnico, cuáles son esas herramientas que al momento están disponibles. Aquí es importante entender que todos los servicios de nube, indistintamente del proveedor, y también se incluye Microsoft, tienen herramientas que constantemente están cambiando y que las herramientas que estaban disponibles hace 1, 2 o 3 años no son las mismas de hoy y no van a ser las mismas dentro de algunos años, sino que tienden a crecer o a cambiar los nombres o a modificar sus funcionalidades. Entonces es importante que mantengamos una continua actualización sobre estos productos para mirar qué cambios se van dando sobre estas herramientas. En el quinto, cómo trabajar con Security and Compliance, que es la herramienta que actualmente maneja Microsoft dentro del portal de 365, y que estos portales ofrecen unas herramientas de seguridad específicas para los propósitos concretos que nosotros tengamos respecto a la protección de datos. Algunos orientados propiamente en los temas de seguridad informática, otros temas en el cumplimiento de normas o de estándares a los cuales se someta nuestra empresa y que requiera de alguna manera garantizar la protección de los datos. Microsoft ofrece esos controles de seguridad como por ejemplo cumplimiento con ISO, cumplimiento con SOX
o cumplimiento con otro tipo de estándar, ahí es donde están disponibles esos controles de seguridad. Y en la parte 6 y 7, que tiene que ver con security, portal de security, portal de compliance, vamos a hablar unas generalidades de los productos que se manejan dentro de estos portales. Digamos que la marca o el branding que le ponen es security, pero por debajo hay varios productos alineados a security, donde el producto bandera es Microsoft Defender. Y en el caso de compliance, el producto bandera es Microsoft Purview, pero por debajo pues van temas de prevención de pérdida de datos, gestión de riesgos, entre otros componentes. Entonces son portales que manejan muchos controles y muchas posibilidades de configuración y que nosotros ya a grandes rasgos podemos examinar en esta webinar. Por último, vamos a valorar algunos temas de licenciamiento donde estos controles de seguridad y estas herramientas de seguridad que nosotros vamos a visualizar, pues van a estar disponibles, ya que en los productos que nosotros vemos de manera genérica, como Business Standard, Business Premium, Office 3, no vienen incluidos los productos o vienen incluidos parcialmente algunas funcionalidades. Bien, primero es Microsoft, cómo trabaja la protección de los datos. Lo importante aquí es que Microsoft reconoce que la pertenencia de los datos es de sus clientes. Ellos, de alguna forma, colocan los servicios a disposición de sus clientes, es decir, colocan el servicio de correo electrónico, colocan el SharePoint, OneDrive, Teams, entre otras herramientas, y ellos velan por la seguridad de esos servicios para que sus clientes puedan trabajar de forma segura, es decir, coloquen sus datos dentro de esos servicios. Pero ya también el cliente tiene que asumir una responsabilidad sobre sus datos, siguen siendo del usuario. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que los datos que Microsoft recaba a través de estas herramientas, a través de Teams, a través de correo y las demás, solamente son utilizadas por el cliente y no está habilitado para que Microsoft haga labores ni de publicidad, ni de marketing, ni demás respecto a los datos de sus clientes. Igual, regulatoriamente, debido al cumplimiento que tiene Microsoft de algunas normas, se está sometiendo a que tampoco puede utilizar esos datos para esos propósitos, ni marketing ni publicidad. ¿Y cuál es esa norma? Esencialmente la ISO 27018, que es una adenda de la ISO 27000, y que de alguna forma esta norma establece cuáles son los compromisos que establecen para los Cloud Service Provider respecto al manejo de los datos de los clientes. El manejo de los datos de identificación personal, de la gestión de los activos que maneja esta información, como por ejemplo, qué seguridad o qué grado de seguridad se le va a dar a los servidores, qué grado de seguridad se le va a dar a los discos, que se reemplazan o se retiran, cómo va a ser su proceso de destrucción y de eliminación de datos. Entonces, varias de las normativas que Microsoft cumple están orientadas justamente a velar que en todas las partes del proceso se garantice la seguridad de los datos de los clientes. Unos puntos importantes de esta norma, de los más relevantes dentro de los que contiene la norma, están enfocados en los siguientes. Primero, el cliente debe conocer dónde residen sus datos. A partir de una fecha hacia acá, dentro de los portales de administración de los servicios de Microsoft, aparece en qué data center o en qué región, para hablar de una forma más general, en qué región están ubicados los datos del cliente. De esta forma, yo puedo saber si mis servicios de 365 funcionan en data center que están en Estados Unidos o funcionan en data center que están en Europa, en Asia, en Australia, etc. Eso es lo primero que debe velar Microsoft en el cumplimiento de la norma. Lo segundo, algo ya mencionado previamente. Los datos no pueden ser utilizados para marketing o publicidad sin el debido consentimiento del cliente. Lo tercero, Microsoft y sus proveedores
de varios servicios tienen que garantizar el cumplimiento de esta misma norma. Por ejemplo, si Microsoft tiene un proceso de auditoría sobre sus procesos, sobre el manejo de sus equipos, de su infraestructura y demás, tiene esos proveedores que garantizar también que tienen una restricción de acceso, que van a manejar confidencialidad y privacidad sobre la información de los clientes de Microsoft. Por lo tanto, nosotros como clientes tenemos que estar enterados de cualquier eventualidad, de cualquier cosa que vaya a pasar con nuestros datos, y Microsoft debe informarlo. Puntualmente, si Microsoft recibe un requerimiento legal donde tenga que exponer la información de alguno de sus clientes, tiene la obligación también de informarle a su cliente que recibió ese requerimiento. Así como Microsoft debe responder a ese requerimiento específicamente con la información que se está solicitando, también va a tener el compromiso con su cliente de informarle que recibió ese requerimiento y que tiene que proveer determinada información. Esos son los puntos importantes a nivel de cumplimiento con la ISO 27018. Sin embargo, no es lo único que Microsoft a nivel regulatorio debe cumplir, sino que si está trabajando en el entorno europeo, tiene que garantizar el cumplimiento de la ley GDPR o de protección de datos que rige allí. No importa cuál sea el proveedor o dónde se ubique la empresa que va a trabajar con esos datos, es decir, cualquier empresa desde cualquier parte del mundo que vaya a trabajar con clientes que estén en Europa tiene que garantizar el cumplimiento de esta norma para velar por la protección de los datos. De esta forma, Microsoft cumple con varios de estos elementos, incluyendo Data Protection Impact Assessment, Data Subject Request, Data Breach Notification y todo lo demás que esta norma le exige. ¿Cómo Microsoft dice que realmente está cumpliendo con con estas certificaciones o con estas condiciones que establecen las normas? A través de este link nosotros podemos entrar a consultar. ¿Lo permiten acá un momento? Vamos a mostrarles este documento que pertenece al link. Este es uno de los proveedores externos que ha examinado varios de los servicios Microsoft que más abajo en el acta aparecen, descritos uno a uno, y que va a garantizar unos niveles de seguridad sobre los servicios de nube. En este caso puntual, en esta acta, aparecen, por ejemplo, los servicios que han sido analizados y cumplen con la norma y que cumplen con las condiciones de la auditoría. Los servicios de cómputo de Azure, los servicios de networking, servicios de storage, servicios de web y mobile, y así con cada uno de los servicios que Microsoft haya sido sujeto a una auditoría. Aquí muchos son de Azure, y aquí unos componentes de Microsoft Online Services que están más orientados a la parte de 365, como Microsoft Graph, Power BI, Cloud App Security, Flow, Power Apps, Streams, entre otros. Entonces, es importante saber que Microsoft continuamente tiene estos procesos de auditoría y que él va publicando los resultados de esas auditorías para que nosotros las tengamos disponibles en cualquier momento. A nivel de cumplimiento, Microsoft también expone cuáles son las normas vigentes que él está cumpliendo. Toma un segundo, abro este link. Lo tengo acá. Ok, Microsoft Compliance Offerings. Si en algún momento necesitamos evaluar cuáles son las normativas a las cuales se acoge Microsoft en cuestión de cumplimiento, están las que se muestran a continuación. De estas normas hay unas que son de carácter internacional o que tienen cobertura a nivel internacional, otras a nivel de región, otras a nivel de país u otras a nivel de segmento de mercado. Por ejemplo, no son las mismas condiciones de cumplimiento que tiene que cumplir una empresa o una entidad que se dedique al manejo de activos financieros
que hay unas normas específicas para ello, como por ejemplo la PCI, DSS, como las normas que le apliquen a alguna entidad que trabaje con temas de salud, con temas de historias clínicas y otras cosas. Esas son las normativas de segmento de mercado y que dependiendo del país puede que aplique o no alguna de esas normas. Para el caso de nosotros, aquellas normas que tienen impacto global y reconocimiento global, está la SIS Benchmark, que no sé si de pronto la conocen, pero para todas las personas que trabajen en seguridad informática, les va a ser muy conocido este título. Otras más conocidas para nosotros a nivel general pueden ser las ISO 27000, 27017, 27018, 27701, orientados a los temas de seguridad de la información, y lo mismo las normativas de SOX, esas que tienen impacto global. A nivel de gobierno de Estados Unidos, las entidades tienen que cumplir con estas normativas de acá y estas de acá. A nivel de industria, como les comentaba, dependiendo de lo que se dedique nuestra empresa, puede que una o varias de las enunciadas acá apliquen. Aquí es importante que busquemos las de la región o las del país donde estemos. Hay algunas que les aplica, por ejemplo, a todo el sector de Asia, al sector de Asia o solamente a China. En el caso de Estados Unidos puede que aplique a toda Norteamérica, solo Estados Unidos o a Canadá. Entonces es importante que vayamos revisando esas normas para que garanticemos un debido cumplimiento de ellas a través de los diferentes productos y licencias que Microsoft tiene disponibles en la parte de cumplimiento. Y las normativas regionales están expuestas acá. Algunas aplican, por ejemplo, a Alemania, a Holanda, Singapur, China, etc. Todas estas son las normas que actualmente tiene Microsoft en cumplimiento en sus servicios de 365. Bien, cuando trabajamos en la nube, aquí hay algo importante a destacar y es la responsabilidad compartida. Esta responsabilidad comprende en que el proveedor de servicios, que en este caso es Microsoft, va a cubrir un conjunto de herramientas, un conjunto de servicios, un conjunto de dispositivos y que lo asume como su responsabilidad durante el proceso de administración de disponibilidad y de funcionalidad del servicio, así como en los temas de seguridad, que es todo aquello que está marcado en azul claro. Ahora, lo que está marcado en azul oscuro es lo que es responsabilidad del cliente, que en este caso van a ser propiamente los datos que tengamos en los servicios. Si nuestros servicios fueran de Azure, pues nosotros tendríamos en cuenta estas capas que están aquí abajo, que hace referencia a los servidores o a los hosts, a la red, al data center, a los sistemas operativos, a los controles, etc. Como en nuestro caso puntual son servicios de 365, es decir, es una modalidad de software como servicio, nos vamos a enfocar exclusivamente en esta columna. Aquí nosotros a nivel de la capa de identidad de infraestructura, nosotros tenemos que garantizar la creación debida de las cuentas, que los passwords que se asignan a las cuentas son de manera segura, que las políticas que se definan para que estas cuentas puedan acceder de forma segura a los servicios se garanticen, que los controles de seguridad también cumplan con unos niveles mínimos de seguridad para velar por la seguridad de esas identidades, llámese identidades, los usuarios, los grupos, los dispositivos. Todo eso es responsabilidad compartida. Microsoft ofrece los controles, pero yo como cliente tengo que garantizar, primero, que tengo las licencias adecuadas, segundo, que la implementación ha sido por personal calificado, que las personas que administran la solución están debidamente capacitadas y están calificadas para ese efecto, y de esa forma garantizar en lo mejor posible la seguridad de los datos. Y toda esa parte de acá que es responsabilidad del usuario es la administración de los dispositivos móviles, de los PCs, que cumplan con niveles de seguridad, que tengan antivirus actualizado, que tengan los parches aplicados, que tengan las debidas configuraciones. Todo eso es responsabilidad del cliente. Y lo mismo los datos. Si yo, por ejemplo, adquiero un servicio de correo electrónico
y resulta que es, supongamos, un cliente pequeño, no más de 10 cuentas, 10 usuarios, el solo hecho de que el servicio funcione no significa que debidamente está aplicando algunos criterios de seguridad conforme a lo que se recomienda. Funciona el servicio, pero hay que mirar algunos temas de seguridad. Entonces, si se llegara a perder información, si llegara a caer en manos malintencionadas, y uno llama a Microsoft a hacer algún reclamo o a solicitar algún soporte, pues simplemente te van a decir, tú no estás cumpliendo con el acuerdo de responsabilidad compartida en las funciones que a ti como cliente te corresponden. Entonces, es importante acá que aunque los servicios estén en nube, nosotros seguimos teniendo responsabilidad sobre la administración y seguridad de los mismos, ¿vale? Las herramientas que Microsoft trabaja en 365, ya hablando desde el punto de vista técnico, tenemos dos de forma esencial o de forma básica, que primero es el Microsoft Entra ID, o lo que antes se conocía como el Azure AD, que es la herramienta que se encarga de la gestión de las identidades que les he mencionado previamente, donde tiene que ver con usuarios, cargas de trabajo, dispositivos, aplicaciones, se encarga del monitoreo de acceso a los activos críticos de la organización, permite controlar el acceso de partners externos, por ejemplo, si no solamente son los funcionarios o los empleados de mi empresa los que trabajan allí, sino que también contrato externos, llámense contratistas, llámense otras empresas que también trabajen en estos procesos, yo puedo restringir el acceso a las aplicaciones para ese personal externo y solamente permitirle acceder a lo que yo necesito con los permisos que necesito. Y ese servicio que se encarga de esas tareas, en este caso es Microsoft Entra. De alguna forma cumple el mismo rol que on-premises cumplía el director activo. ¿Listo? Que administraba los usuarios y los computadores. Aquí de alguna forma quien se encarga de esa gestión es Microsoft Entra ID. Y la otra herramienta que es un portal llamado Security and Compliance. Esta herramienta de Security and Compliance tiene dentro de sí un conjunto de servicios que van a garantizar la seguridad de la información desde diferentes aspectos que vamos a ver a continuación y el tema de cumplimiento de las normas que nosotros vimos previamente a través de unos controles que ya tiene preimplementados, probados y funcionales. Primero, hablemos del portal de Security. El portal de Security está enfocado en una suite de seguridad llamada Microsoft Defender. Y en Microsoft Defender ya no es lo que nosotros previamente conocíamos como el servicio de antivirus que Microsoft sacó con Windows Vista, Windows 7, sino que ya evolucionó en una suite de seguridad. Es decir, tiene varios componentes o varios frentes de trabajo dentro de los cuales yo tengo que examinar cuál es el que necesito cubrir como cliente y de acuerdo a eso, pues adquirir un licenciamiento. Entonces, el primer pilar de esta suite es Microsoft Defender for Endpoint. Este cumple la labor del agente del antivirus que nosotros ya conocíamos, solo que con características avanzadas a nivel de anti-malware, anti-phishing, anti-spam, anti-ransomware, y todo está basado en inteligencia artificial y machine learning. El siguiente es Microsoft Defender para Office 365. Esta ya es otra licencia diferente, es otro pilar diferente que también tiene Microsoft Defender. Y está enfocado en fortalecer la seguridad a nivel de correo electrónico, a nivel de SharePoint y a nivel de OneDrive especialmente. Lo que hace es examinar o permite la creación de unas reglas avanzadas para verificar la validez de los links que se envían a través de correo electrónico, verificar los adjuntos que se envían a través de correo electrónico y crear unas reglas más avanzadas que garanticen, como tal, que la inspección de correo se haga de manera profunda y por lo tanto sea más limpio el correo que estén recibiendo mis usuarios y minimizar las posibilidades de los ataques. Otra opción es Microsoft Defender for Identity. Lo que busca justamente es evaluar un conjunto de señales, tanto a nivel de dispositivo como de usuario,
y poder validar esas identidades. Si yo sé que mi usuario, por ejemplo, habitualmente accede desde un dispositivo Android a su servicio de correo y es un dispositivo que tiene ciertas normativas de cumplimiento, como por ejemplo que el dispositivo tenga un antivirus actualizado, que la aplicación desde donde estoy accediendo al correo sea la de Outlook, es decir, la de Microsoft, la más actualizada posible, que tiene los parches debidos. Pues si en algún momento ese mismo usuario está intentando acceder desde un dispositivo diferente que no cumple con esas condiciones, va a generar una alerta y va a indicar que va a ser un potencial riesgo de seguridad. Eso me va a permitir Microsoft Defender en este tipo de licencias. Con Microsoft Defender for Cloud Apps es, en resumidas cuentas, lo que conocemos como un CASB, o un Cloud App Security Broker. Y básicamente lo que me permite a mí es restringir qué tipo de aplicaciones en la nube mis usuarios pueden acceder y qué tipo no. Ustedes seguramente conocen que en el momento en que empezamos a trabajar con los servicios de la nube de Microsoft Azure, nosotros podemos integrar aplicaciones de terceros. Por ejemplo, podemos manejar un CRM de otro proveedor, como por ejemplo Salesforce. Podemos trabajar con alguna herramienta de monitoreo o alguna herramienta de tickets de, por ejemplo, Manage Engine. Entonces, son aplicaciones que se van adhiriendo o se van agregando a los servicios de Azure y por lo tanto también podemos hacerlas disponibles en 365. Entonces, de alguna forma yo tengo que garantizar que la herramienta que me va a permitir definir si son o no son seguras esas aplicaciones de terceros o incluso las de Microsoft, debe poder hacer una inspección profunda sobre estas aplicaciones. Y en este caso es Cloud App Security quien se carga de esas labores, de determinar de ese conjunto de aplicaciones qué va a ser seguro y qué pueden acceder mis usuarios y qué no. Dentro de Security, todo está enfocado esencialmente a Microsoft Defender, pero también hay otros servicios que desde el punto de vista de Azure y que desde el punto de vista de otras soluciones también se integran con Microsoft 365. Una de estas soluciones es acceso condicional o también conocido como Conditional Access. Lo que hace en compañía de Defender, bueno, Defender lo que hace es expandir las funcionalidades de Conditional Access, pero Conditional Access lo que hace es evaluar un conjunto de componentes o de señales que trabajan a nivel de usuario y dispositivo para definir si le permite o no el ingreso a la aplicación o a los datos corporativos. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que el dispositivo que utiliza mi usuario es un dispositivo Android o iOS, no importa, y ese dispositivo va a acceder desde la aplicación de Outlook al servicio de correo. Yo le puedo decir en las reglas del Conditional Access, evalúe primero que el usuario acceda desde un dispositivo autorizado, es decir, no puede acceder desde cualquier dispositivo, sino que yo puedo restringir cuáles sí y cuáles no. Y un dispositivo autorizado básicamente es que haga parte del Microsoft Entra ID que nosotros vimos previamente o que haga parte de otra solución que se llama Intune, que vamos a ver más adelante. Entonces, si hace parte de Microsoft Entra ID o de Intune, es un dispositivo autorizado por la empresa. 2. Si el usuario está utilizando la aplicación de Outlook, que es la aplicación pues certificada y validada por Microsoft, también es otro punto adicional para que ingrese. Si el usuario está intentando acceder desde la zona geográfica de Colombia o está dentro del territorio colombiano, permítale acceder al servicio de correo. Entonces, Conditional Access evalúa esas tres condiciones que les acabo de indicar y si las cumple, puede decirle que le permite el acceso y entra a los servicios de 365. Pero si de pronto alguna de las condiciones no la cumple, yo le puedo decir, haga un proceso de doble factor de autenticación para que compense esa política que no pasó o esa evaluación que no pasó el dispositivo y de esa forma determinar si puedo o no acceder a los datos. O también puedo decirle que en lugar de requerir esta autenticación multifactor, simplemente niegue el acceso o le entregue un acceso limitado a esos datos corporativos. Entonces, aquí hay que jugar con varios
servicios que van minimizando cada vez la brecha de seguridad o van cerrando la brecha de seguridad para que cada vez sea más seguro. No hay nada que la cierre en un 100%, pero sí podemos ir cada vez reduciendo esa brecha de seguridad en la medida que implementamos estos controles. Otra de las herramientas, que aquí es uno de los productos estrella de Microsoft para poder hacer control sobre estos dispositivos de los usuarios, se llama Microsoft Intune. Si nosotros hemos trabajado con tecnologías convencionales, como el director activo on-premise, nosotros sabíamos que a través de este teníamos los usuarios, los grupos y los dispositivos, y nosotros le generábamos unas políticas para esos objetos, para esas identidades. Como una política, cuando el usuario vaya a crear el password, tiene que tener mínimo una longitud de 8 caracteres, tiene que tener mayúsculas y minúsculas, el dispositivo del usuario tiene que tener el fondo de pantalla corporativo, y otras características. Tiene que tener, por ejemplo, estas aplicaciones instaladas, etc. Cuando nosotros nos vamos al entorno de nube, el director activo convencional pierde una eficiencia en la forma como trabaja para poder seguir administrando esos dispositivos cuando no están en la red corporativa. Es decir, cuando el usuario se va a la casa, cuando estamos hablando de teletrabajo, o usuarios que están distribuidos geográficamente lejos de mi oficina, pues va a ser muy difícil mantener el control de esos dispositivos. Entonces, ahí es cuando Microsoft Intune cobra valor, porque sin importar dónde está el dispositivo, desde que tenga una conexión periódica a Internet, no tiene que ser permanente, puede ser esporádica, ¿sí? Una vez al día, 2 veces al día, 1 hora, 2 horas, con tal de que tenga cierto tiempo de conectividad, Intune va a garantizar de que ese dispositivo, primero, cumpla un conjunto de reglas que yo le defina, reglas de cumplimiento, y adicionalmente, como administrador, me permite desplegar un conjunto de configuraciones que ya no son de cumplimiento, sino son de obligatoriedad o de perfil, que llaman acá. Como por ejemplo, el fondo de pantalla, como por ejemplo, que las aplicaciones estén instaladas, etcétera, a nivel de esas configuraciones. Entonces, Intune es una herramienta que se integra con el Microsoft Entra ID, que nosotros ya examinamos previamente, y también trabaja de la mano con Microsoft Defender, y también trabaja de la mano con Conditional Access. Entonces, cada uno de estos componentes viene siendo como una pieza de un Lego, pero que todas en conjunto van a garantizar un nivel de seguridad mucho más alto. Asimismo, todas estas herramientas que hemos visto hasta el momento tienen planes de licenciamiento diferentes. No están todas en las mismas licencias, ni las tengo que comprar por separado. Hay algunas que vienen incluidas dentro de los combos de licenciamiento que nosotros conocemos, como Microsoft Business Premium, como Microsoft 365E3 o Microsoft 365E5. Entonces, aquí la habilidad tanto del consultor como del cliente es poder identificar cuáles de esos componentes son requeridos en algún momento durante la ejecución de un proyecto. Con Intune puedo administrar tanto los dispositivos, no importa si son Windows, bueno, Windows 10 o superior, ya Windows 8.1 hacia abajo ya no es soportado. Entonces Windows 10 o superior, Mac OS versión 14 o superior, Android versión 10 o superior, iOS y iPad también tiene unas versiones, en este momento no las tengo muy claras, creo que es versión 11 o superior, pero eso lo podemos destacar. Y podemos sobre esos dispositivos desplegar aplicaciones y controlar las aplicaciones que les desplegamos a esos dispositivos. Como por ejemplo, quiero forzar a que mis usuarios cuando vayan a trabajar sobre el correo electrónico lo hagan con Outlook. No deberían utilizar otro cliente de correo como Thunderbird u otras herramientas, sino que tienen que utilizar solo unos específicos. Si intentan utilizar otras aplicaciones diferentes, simplemente Intune va a negar el acceso al dispositivo hasta tanto cumpla con las condiciones que yo como administrador he establecido.
¿Listo? Entonces, para tener un escenario muy similar a lo que yo tenía con mi directorio activo on-premise, para administrar usuarios y computadores y las reglas o las políticas, en este caso los servicios serían Microsoft Entra ID, Microsoft Intune, y entre esos dos servicios, como mínimo, empezaría yo a cumplir con unos estándares mínimos de administración y de cumplimiento y de seguridad para mi organización y los datos que yo necesito proteger. El portal de cumplimiento, que es, desde este punto de vista, son dos entidades separadas, pero a veces se pueden entrelazar con la parte de seguridad que nosotros vimos, comprende un producto que se llama Microsoft Purview. Microsoft Purview es una suite de seguridad, así como Microsoft Defender tiene diferentes pilares. Microsoft Purview también tiene sus diferentes pilares, que son estos productos. El primer producto, que es Information Protection. Les voy a colocar un ejemplo de Information Protection que corresponde, por ejemplo, a la prevención de pérdida de información. Si un usuario mío está intentando hacer un correo electrónico para enviarlo a otra compañía o a su correo personal donde haya datos que se consideren confidenciales, lo ideal es que al configurar unas reglas en Information Protection se restrinja la salida de esa información o de ese correo electrónico. De manera que cuando el usuario está construyendo el documento o el correo, le va a decir, este mensaje tiene un documento o tiene información confidencial, por lo tanto no puede enviar ese correo electrónico. Esa es la labor de Information Protection dentro de varias que tiene, como también, por ejemplo, clasificar la información. Clasifica la información para definir qué es confidencial y qué no es confidencial. De la misma forma, como el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos define que hay unos documentos clasificados o que hay unos documentos que se consideran confidenciales, con Information Protection yo lo que hago es catalogar la información para decir que es confidencial y por lo tanto se le aplican mecanismos de cifrado, se le aplican algunas condiciones adicionales a los temas de permisos de seguridad y de esa forma cualquier persona que intente tener acceso, si no tiene acceso como tal a esa catalogación o a esa etiqueta de seguridad, no puede abrir el documento. Y si se lo envía por fuera a un usuario externo o a su propio correo, no puede abrir el documento porque no tiene acceso a esa etiqueta. Entonces, hasta ese nivel yo puedo llegar utilizando los servicios de Information Protection. Data Loss Prevention es una solución que se vincula con Information Protection. Yo puedo decir, si tengo documentos clasificados o considerados confidenciales e intento sacarlos a través de correo o a través de un link de SharePoint o a través de un link de OneDrive o incluso sacarlo en mi computador, descargarlo y tratar de sacarlo en unas USB, ese Data Loss Prevention identifica todas esas acciones que intenta hacer el usuario y si yo tengo debidamente configurados los controles, evita la fuga de información. Le dice, ese dispositivo que usted conectó, si es la USB, no cumple con las condiciones para poder extraer la información o está intentando sacar información confidencial, lo voy a denegar. Todo eso lo puedo trabajar en conjunto entre estas dos herramientas. En el caso de eDiscovery, si de pronto yo tengo un requerimiento legal acerca de la información que pasó por un buzón de correo electrónico o a través de Teams o de SharePoint, yo tendría la capacidad a través de eDiscovery, que eDiscovery es el proceso de reunir las pruebas o las evidencias cuando se trata de información almacenada de manera electrónica. Él me va a garantizar que esa información se mantiene íntegra, se mantiene tal cual como, digamos que en todo el proceso de investigación no va a sufrir cambios o daños o va a ser alterada, sino que se mantiene íntegra en todo el proceso. Entonces, puedo extraer la data, solamente va a quedar en formato de solo lectura del buzón de correo. Supongamos que el proceso de investigación establezca que necesito la información enviada al cliente, bueno, el nombre de la empresa, entre las fechas 15 de octubre y 30 de octubre desde los siguientes buzones de correo electrónico. Entonces, con eDiscovery puedo ir a buscar en esos buzones solo la información que me solicitaron
que cumpla con los criterios que me están pidiendo y yo puedo descargar esa información, ponerla en un medio electrónico, bien sea un DVD, bien sea una USB, y entregarla. Y garantiza como tal la consistencia para un proceso de investigación o de auditoría o un proceso legal. Hay otras herramientas como por ejemplo gestión de riesgos de información interna. Resulta que la gestión de información de riesgos interna a veces, en algunos casos no se tiene en cuenta, sino que normalmente nos enfocamos en los riesgos externos de nuestra organización. Pero ¿qué pasa si la información intenta ser accedida de forma inescrupulosa o maliciosa por el mismo personal de la misma compañía? Entonces, entre los riesgos de información, entre gestión de riesgos de información interna y barreras de información, yo voy a establecer un conjunto de reglas para que se restrinja la comunicación entre diferentes áreas o entre las mismas áreas que estén en diferentes países o entre personas que cumplan un rol específico para garantizar como tal la confidencialidad en general de la información que yo manejo. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo trabajo en una multinacional donde yo tengo un equipo de ventas en Colombia y otro equipo de ventas en México? Lo mismo el equipo técnico. Tengo un equipo técnico en Colombia y un equipo técnico en México. Yo quiero que los usuarios del equipo técnico puedan compartir información para resolver casos, pero no quiero que compartan información entre las personas del entorno comercial de Colombia y las que están en México. Entonces yo puedo restringir que no tengan comunicación por Teams esos dos grupos de personas, los de ventas de Colombia con los de México, ni tampoco tengan comunicación por correo electrónico, y de esa forma yo puedo restringir o colocar barreras internas y de esa forma evitar el mal uso de la información. Y todo esto, naturalmente, va caracterizado por un tema de gobernanza. La idea es que yo pueda garantizar en todo momento el estado de mis datos, la confidencialidad de mis datos y que cumplen con las normativas a las que se acoja mi organización. Todo esto hace parte como tal de Microsoft Purview. ¿Cómo trabajar con Security and Compliance? Normalmente cuando nosotros trabajamos este tipo de soluciones, pues tenemos una serie de pasos que son como los más comunes. Hay algunas cosas más concretas que hay que definir en este plan de trabajo general, pero básicamente es, si un cliente lo necesita, es evaluar la postura de seguridad actual que tiene, ¿sí? Entender como tal cuál es la postura que tiene frente a otras entidades que estén en el mismo sector de mercado. Es decir, si actualmente yo estoy trabajando con un cliente que se encarga de manejo de activos financieros, el mismo portal dice, tú estás cumpliendo en determinado porcentaje y comparado a otras entidades que trabajan en el mismo sector, tú estás mejor o estás peor, y sugiere como tal unos controles de seguridad. Entonces, lo primero es que podamos evaluar cómo está el estado de seguridad de nuestro tenant y en base a eso empezar a definir cómo priorizamos nuestro trabajo implementando los controles que vimos previamente, tanto la parte security como compliance. Luego vamos a definir qué acciones vamos a utilizar para proteger las identidades y los dispositivos. Aquí vamos a definir si vamos a utilizar Microsoft Intune, si vamos a utilizar Microsoft Intune y también Microsoft Defender, o vamos a utilizar una combinación diferente de los elementos que ya vimos. ¿Cómo vamos a planear la protección de los datos sensibles? Aquí tiene que ver mucho con la parte de compliance que vimos previamente, y esos datos sensibles generalmente están protegidos con Azure Information Protection y con alguno de los otros componentes de Microsoft Purview que vimos previamente. Puede ser el de prevención de pérdida de información, puede ser el de barreras de información, entre otros. Pero todo esto está acá, lo que nos permite es definir varios de esos componentes de cómo vamos a abordar un proyecto donde se requiere Security and Compliance. Luego abordamos la parte de configuración. A través del portal de Security and Compliance definimos configuraciones, las reglas de seguridad que se definieron anteriormente en la fase de planeación. Por último, se hace el despliegue de esas configuraciones a los usuarios, dispositivos
o servicios objetivo en caso de que no sean puntualmente los usuarios y los dispositivos, sino que sea el servicio de correo, que sea el servicio de OneDrive, SharePoint u otros, pues se despliegan las configuraciones. Claro está que después de esto hay que hacer unas pruebas en compañía del área de TI y una capacitación tanto para los usuarios como para las personas de TI que administran estos servicios para garantizar la efectividad de este tipo de soluciones. A nivel de licenciamiento, hay unas cosas muy puntuales que quisiera enseñarles. Si me permiten, ya busco acá el documento y se los publico. Vamos a Bueno, mostrar. recordemos que si tienen algunas preguntas, pueden contarnos pues alzando la mano de Teams y activando el micrófono nos pueden contar. Y pues tú nos dices, Gabriel, en qué momento las podemos contestar o dejando también las preguntas en nuestro chat y le damos espacio un rato al final del evento. Claro que sí. De hecho, aquí nos tardamos unos 5 minutos más o menos mostrando esta parte de licenciamiento que es la última de nuestra presentación y podemos responder todas las preguntas. ¿Listo? Listo, Dado el Gabriel, caso gracias. que alguien quiera preguntar antes y levante la mano, por favor me lo hace saber Luis, porque como estoy en modo presentación, no puedo ver si alguien levanta la mano, entonces yo sigo abordando la presentación sin darme cuenta, ¿vale? Claro que sí, yo te confirmo, Gabriel. Gracias. Ok, este es un plan de licenciamiento o es un documento explicativo sobre los planes de licenciamiento que maneja actualmente Microsoft para las pequeñas y medianas empresas, las que están catalogadas como pequeñas y medianas, que son aquellas que tienen menos de 300 usuarios o también llamados menos de 300 sillas. Dentro de estos planes, dentro del licenciamiento Business Premium, vamos a encontrar varios de los componentes que nosotros examinamos en el transcurso de la presentación, como por ejemplo, la protección avanzada de amenazas. Varios de los componentes de Defender, nosotros sabemos que Defender tiene unos temas para Endpoint, tiene unos temas para Cloud Apps, tiene unos temas para Identity, es decir, hay diferentes licencias y diferentes alcances. Aquí nosotros vamos a tener algunos de esos componentes incluidos en esta licencia Business Premium. Entonces, la parte de protección para servicios de nube, para el correo, para OneDrive y SharePoint. Tenemos algo de Information Protection que se integra directamente a los dispositivos Windows. BitLocker para el cifrado de información y que se guarden las llaves del cifrado en los servicios de nube. Aquí puntualmente se guardan en Intune. También incluye Intune si quieren examinarlo acá. Entonces, con esas licencias o si alguien tiene esas licencias o está pensando en adquirirlas, de por sí ya está adquiriendo varios productos de seguridad que son los que yo les estoy mostrando. También incluye Microsoft Entra ID en el plan 1. Incluye Conditional Access, que es otro mecanismo de seguridad que son de los más usados e importantes configurarlos. Cloud App Security también va incluido, pero en los otros licenciamientos que son más básicos no los tienen. Entonces, en el momento en que nosotros definamos cuál es nuestra necesidad desde el punto de vista de Security Compliance, es importante tener en cuenta este documento para saber cuál es el licenciamiento que cumple esa necesidad en el mejor costo posible. En la parte de Discovery y Auditing también tiene todos los componentes básicos de esta solución y no tiene más, ¿vale? Entonces, para nuestros clientes de menos de 300 sillas podemos posiblemente en algunos escenarios ofrecerle Microsoft Business Premium. Si de pronto nosotros ya estamos abordando clientes Enterprise o los que son de más de 300 sillas, tenemos estos tipos de licenciamiento, aunque también a clientes pequeños podemos aplicarles estos licenciamientos. Es decir, si tengo un cliente que tiene 100 usuarios, ¿le puedo vender este tipo de licenciamiento? Sí, también se lo puedes vender.
Es simplemente como una recomendación que hacía Microsoft dependiendo del tamaño de las sillas, cuáles son las condiciones para poderle vender licenciamiento. Pero sin embargo, si es un cliente pequeño y quiere también comprar estos licenciamientos Enterprise, también lo puede hacer. Algunos de los componentes mencionados ya están dentro de estos licenciamientos. Desde el punto de vista económico, existen licenciamiento F1 y F3. F1, si vamos a examinar acá, a nivel de Identity and Access Management, es decir, Microsoft entra, tiene el producto, a nivel de acceso condicional o conditional access también tiene el producto, tiene Microsoft Intune. Entonces, si yo quiero empezar con costos muy económicos, una licencia de estos puede costar $2.3 aproximadamente el mes, precio de página, por supuesto. Podemos empezar a implementarlo con este tipo de licencias. Pero si quiero una seguridad más robusta, donde tenga no solo Intune, no solo Microsoft Entra ID Plan 1, sino también Defender, podemos examinar una licencia tipo F3, que está alrededor de los $8 usuario mes, precio página. Y si yo quiero un licenciamiento que me ofrezca la seguridad más amplia posible dentro de lo que ofrece Microsoft, ya tendría que revisar los licenciamientos de tipo Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5, que son como los planes más completos, pero ya tienen costos que están por encima de los $24 usuario mes. Entonces, aquí no se trata de que el tema de seguridad siempre sea costoso, sino que aquí hay opciones para que cualquier cliente de cualquier tamaño pueda recibir una solución de seguridad lo más cómoda posible de acuerdo a su presupuesto. Listo, Luis. Hasta ahí va nuestra presentación y quiero saber si tienen algunas preguntas. Listo, Gabriel. Bueno, ¿alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta? No tenemos preguntas en el chat por ahora, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna consulta con nuestro especialista. Bueno, Gabriel, por lo que veo, no. Pero entonces, lo que nos escriban por nuestros canales de comunicación, te estaremos informando para que podamos atender también a todos los requerimientos que nuestros clientes y nuestros asistentes al webinar tengan. ¿Listo? Entendido, Luis. Entonces, les agradezco mucho a todos por su asistencia y si tienen alguna inquietud, no importa que sea fuera de la sesión, estamos dispuestos a apoyarlos, ¿vale? Y a resolverles las inquietudes. Así es, Gabriel. Muchas gracias. Muy interesante toda la información que nos diste. Muchas gracias a todos por su asistencia también. Recuerden que en nuestro chat les dejamos nuestro WhatsApp verificado, con el correo de contacto, nuestro sitio web para que por favor nos contacten si tienen algún requerimiento o alguna duda. Que tengan entonces una excelente tarde. Gracias a todos por asistir a nuestros eventos. Estén muy pendientes porque estamos publicando más webinars como este y también cursos para nuestros clientes. Entonces, muy pendientes. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, que tengan feliz día. Hasta luego.